Señor, gracias porque nos permites con toda oportunidad acudir, Señor, al estudio de tu palabra, y queremos, Señor, ser entendidos de ella. Queremos, Señor, estar atentos a la enseñanza, Señor, que tú tienes para cada uno de nosotros, para tu iglesia aquí en la tierra, Señor. Guíanos como hasta ahora, Señor, bendícenos, te lo suplicamos, en el glorioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. En este mediodía, hermanos, vamos a hablar acerca de la segunda venida de Cristo. Los evangelios, hermanos, específicamente el evangelio de Mateo, nos narran, ¿verdad?, algunas condiciones que están muy palpables. Dice la Escritura que previa a la segunda venida de Cristo, la situación de la humanidad es que comen, beben, venden, compran, se dan en casamiento. Esto nos lleva a pensar, hermanos, que cuando Cristo viene por su iglesia, toda la humanidad estamos enfocados en los asuntos terrenales, en los asuntos personales, laborales o familiares. Y que muchas veces, ¿verdad?, estamos tan inmersos, tan metidos, atendiendo asuntos de esta vida, que nos hemos desviado de nuestra atención, de nuestra mirada, de que Cristo viene por su iglesia, hermanos. Actualmente, en términos generales, yo puedo mirar como pastor, como siervo de Dios, que muchas de nuestras iglesias, hermanos, hemos perdido, ¿verdad?, el propósito de que Cristo dijo: si me fuere, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Que no nos suceda, hermanos, lo que enseña el mismo Evangelio de Mateo, al referir una parábola muy conocida como la parábola de las 10 vírgenes, que ahí de alguna manera representan a todas las iglesias en este mundo, iglesias de Cristo. Unas llamadas vírgenes prudentes y otras llamadas las vírgenes insensatas o imprudentes. Las unas se durmieron, las otras permanecieron firmes. Quizás todas cabecearon, unas de plano sí se quedaron dormidas. Y esto pudiera referirse a la iglesia de Manuel. Yo no sé, hermanos, no estoy aseverando nada. Pero las que no se quedaron dormidas puede ser la iglesia de Manuel. Yo espero que sean ustedes, ¿verdad?, las que se identifiquen con las vírgenes prudentes, que esperaron a que su Señor viniera, que no se durmieron. Pero insisto, hermanos, en la actualidad habemos iglesias en ambos sentidos, iglesias que estamos alertas, que no hemos perdido de vista, hermanos, que Cristo viene por su iglesia, viene por ti y por mí. Y en esta mañana, hermanos, o mediodía, vamos a estar hablando acerca de que la segunda venida de Cristo, hermanos, nos debe de estar motivando a varias cosas. Primeramente, hermanos, Mateo 24, y yo le invito a que se mantenga activo buscando cada una de las citas bíblicas que nos van a llevar a la enseñanza
de Dios y que ustedes como Iglesia Emmanuel puedan pensar y aplicar cada una de estas motivaciones. ¿A qué nos motiva? ¿A qué nos debe de estar motivando la segunda venida de Cristo? Primeramente, Mateo 24, del 42 al 46. La segunda venida de Cristo, hermanos. Ustedes como iglesia les debe de motivar a velar. Leo textualmente Mateo 24, del 42 al 46. Dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros, Iglesia de Emmanuel, estén preparados. ¿Estás preparado, hermano, hermana? ¿Bien preparado? Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Seamos honestos, hermanos. Usted no está pensando, no está alerta, no está esperando. Quizás ya dejamos muy atrás este concepto de que Cristo viene. ¿Cómo estamos las iglesias de hoy? ¿Estamos alertas? ¿Estamos preparándonos? O mejor dicho, ya estamos preparados. Porque no es como un hermano que dijo: no, hermano, yo me estoy preparando, pero en realidad no estaba preparado ese hermano. ¿Cómo nos encontraría Cristo, hermanos, si hoy viniera por su iglesia? Dice en el 45: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? Aquí habla de manera individual, habla de usted y de mí. Siervos fieles y prudentes. ¿Acaso así te hallaría Cristo, mi hermano? Mostrando fidelidad y siendo prudentes. Al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. La segunda venida de Cristo, hermanos, en este primer punto nos motiva a velar. Y no me refiero a tener veladas de oración, hermanos, porque la palabra velar pareciera que significa no dormir. En un tiempo vivía yo enfrente de una casa que estaba deshabitada y me imagino que el dueño contrató un velador. Yo no sé si efectivamente este velador no dormía en toda la noche, ¿verdad? Y estaba a las 24 horas del día al cargo de esa propiedad. Pero la palabra velar, hermanos, que es a lo que nos motiva primeramente la segunda venida de Cristo, no significa no dormir. Fíjense que anoche su servidor pudo no haber dormido, pude haber estado en vela, porque parece que algo que comí el viernes pasado me cayó mal, y luego ayer me invitaron una amiga y hermana en Cristo a su cumpleaños, hizo una comida, hizo una birria muy sabrosa, y obviamente pues repetí plato, hermanos. Pero cuando yo iba saliendo de la comida, yo me sentía con mi estómago inflamado, hermanos, muy duro.
Y en la noche, ¿verdad? Le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Me siento mal. Ella también se sentía con la calor que hizo tan tremendo ayer, ¿verdad? De tal manera que nos salimos un rato de la cochera, un poquito a lo fresco. Y bueno, ya llegó un poquito la noche, la hora de irme a descansar. Me fui a acostar y de plano me levanté y dije, ¿sabes qué? Siento que voy a estar yendo al baño a cada rato, no voy a dormir a gusto. Y por si fuera poco, cerca de su casa, ¿verdad? Que es mi casa, pues hay un salón de fiestas y no estaba la música muy fuerte, pero llegaba a mis oídos y yo sentí que iba a perturbar mi sueño, iba a estar en vela toda la noche. Le dije, ¿sabes qué? A mi esposa, me voy a ir a otra habitación donde no se escuche ningún ruido y donde tengo un baño por si se ofrece, ¿verdad? Voy a estar levantándome y efectivamente, hermanos, ni más ni menos, pero sí pude dormir, hermanos, sí pude descansar. No me la pasé en vela toda la noche. Bueno, la palabra aquí, velar, no significa no dormir, como a veces suele suceder, ¿verdad? Esta palabra velar, a lo cual nos motiva ante la segunda venida de Cristo, significa cuidar, vigilar, defender. Y como ya vimos, significa también estar preparados, hermanos. Pero ya estar preparados. Que no diga usted ni nadie, me estoy preparando para la segunda venida de Cristo, porque no es así, sino ya estar preparados. Algo así, ¿verdad? Como tener las maletas hechas para emprender un viaje que no tiene retorno. Velar significa que tenemos que estar alertas, hermanos. Cristo viene a la hora que no pensamos. Hay que mantenernos fieles en su servicio. Y como dice estos versículos, siendo prudentes, como las vírgenes prudentes, que ya también hacíamos referencia. Segundo punto, hermanos, la venida de Cristo nos debe de motivar a ser sobrios. Primera de Pedro 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esta palabra sobrios, que nos motiva ante la venida de Cristo, que ya es inminente, hermanos, por su iglesia, pareciera que es lo contrario de la palabra ebrios, sobrios, ebrios. Pero no es así, hermanos. Esta palabra sobrios significa moderados. Buscar el punto medio, un equilibrio. Por ejemplo, cuando alguien maneja a alta velocidad por diferentes causas, lleva prisa o porque así maneja, ¿verdad?, apresuradamente, y luego el copiloto o otra persona que va ahí dice, hey, maneja con moderación, o sea, sé sobrio, ¿verdad? La palabra sobrio significa reducir la intensidad. Y es que esta enseñanza número 2, a lo cual nos motiva la segunda venida de Cristo, creo que está muy acorde a los días que vivimos, hermanos. Vivimos la vida actualmente muy aprisa, muy acelerados. Fíjese bien, ya estamos a la mitad del año. Qué pronto transcurrió este tiempo, que ya estamos a la mitad del año, hermanos. Vivimos la vida día a día de una manera muy intensa, muy apresurada, hermanos. Por eso la segunda venida de Cristo nos debe estar motivando a ser
sobrios. Y esta palabra sobrios, asimismo, significa contenernos o abstenernos de todo exceso. Las personas sin Dios, que no tienen a Cristo en su corazón, viven en excesos, se desvelan. Yo espero que usted como cristiano no sea de ellos, porque bíblicamente, hermanos, cristianamente hablando, tenemos que romper con todos los excesos de nuestra vida. Y si usted se desvela de manera constante, hermano, ya no lo haga. A veces, ¿verdad?, podemos desvelarnos por estar en las redes sociales. Jóvenes, cuidado con eso. Padres, tú te vas a dormir y dejas a tus hijos con el celular en la mano, la luz prendida hasta quién sabe qué horas de la noche, de la madrugada. Cuidemos los excesos, hermanos. Eso significa ser sobrios. Primera a Tesalonicenses capítulo 5, un poquito más atrás. Aquí se está hablando de la segunda venida de Cristo, hermanos. Si usted quisiera más adelante leer del versículo 1 al 10, le invito a que lo haga. Pero quiero nada más hacer referencia al versículo 8. Dice, pero nosotros que somos del día, otra vez dice, seamos sobrios. Insiste, ¿verdad?, en cómo tenemos que estar viviendo ante la proximidad de la segunda venida de Cristo, cuidándonos de los excesos, siendo sobrios. Pero vamos a un tercer punto, hermanos. La segunda venida de Cristo nos motiva a ser fieles. Regresamos a Mateo 25, por favor, versículo 21. Y dice así: y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. En lo que va del año, hermano, ¿consideras, hermano, hermana, en lo que va del año, consideras que has sido fiel a Dios? ¿Has sido fiel a tu iglesia, Iglesia de Emanuel? Si no fuera así, hermanos, creo que deberíamos de tomar en serio que Cristo viene por su iglesia, que Cristo viene por los fieles. Apocalipsis 2, usted conoce el versículo, dice, sé fiel hasta la muerte. ¿Tienes 80, 90 años o más? Hasta el último día que Dios te dé de vida, sé fiel a tu Señor, sé fiel a tu iglesia donde Dios te colocó. Esta palabra fiel significa, hermanos, que uno que es fiel retiene lo que se le ha confiado. ¿Qué te ha confiado Dios a ti y a mí? Muchas cosas, hermanos. Entre otras, nos ha confiado el Evangelio para que lo compartamos, para que lo prediquemos. Ser fiel significa que una persona cumple con sus compromisos de manera constante. Por ejemplo, sé fiel en la entrega de tus ofrendas y diezmos, hermano. Sé fiel al congregarte. Así lo enseña la epístola a los Hebreos. Dice, no dejes de congregarte. Sé fiel en asistir a los cultos de tu iglesia, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Si tú en este año le has fallado mucho en la asistencia a los cultos, a tu iglesia, hermano, ya no lo hagas.
procura y toma la determinación de ser fiel a Dios. Cuarto punto, la segunda venida de Cristo nos motiva a ser diligentes. Mateo 16, versos 26 y 27. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Ser diligentes, hermanos. Dios quiere que tú y yo seamos diligentes, prestos, cuidadosos, activos. Lo mismo vamos a ver en Romanos 12, la epístola a los Romanos, capítulo 12, en el versículo 11, solamente la parte A. Romanos 12, 11, solamente la parte A. Y dice así la Escritura: en lo que requiere diligencia, no perezosos. Entonces Dios quiere que tú y yo esperemos a que Cristo venga por nosotros siendo diligentes. Que atendamos, hermanos, a las cosas que hemos oído, dice la Escritura. Y la única manera de lograrlo es siendo cuidadosos, siendo diligentes, permaneciendo activos, constantes en nuestra vida cristiana. Número 5, hermanos, a lo que nos motiva la segunda venida de Cristo es a crucificar nuestra carne. Colosenses capítulo 3, versículos del 3 al 5. Colosenses capítulo 3, del 3 al 5. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, como por ejemplo habla de la fornicación. Señorita, joven, muere a la fornicación. No la practiques. Morir a la impureza, a las pasiones desordenadas que todos de repente podemos tener. Y luego morir a los malos deseos. ¿Sabe cómo le llama la Biblia a los malos deseos que hay en usted y hay en mí? Porque de repente, no me puede usted decir que no, viene a nuestra mente, a nuestro corazón, malos deseos. Y a veces los llevamos a cabo, hermanos. La Biblia le llama a esto concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Los malos deseos que hay dentro de nosotros y que a veces mostramos en nuestra vida aún siendo cristianos. Malos deseos en contra de los demás. Cuando nosotros recibimos a Cristo y Él vino a nuestro corazón, Cristo no nos quitó la concupiscencia, hermanos. Por eso la Biblia dice, tienes que morir cada día, crucificar nuestra carne. Y aunque Cristo no nos quitó esa vieja naturaleza o esa concupiscencia que tiene que ver con esos malvados deseos, en cambio, Cristo puso a un hombre nuevo. No nos quitó el viejo hombre, lo dejó ahí por algún motivo, pero a cambio de eso, Dios puso al hombre nuevo, que se refiere a la presencia de Cristo
en nosotros. Así que, en quinto lugar, la segunda venida de Cristo, hermanos, nos debe de motivar a morir y a crucificar esa naturaleza pecaminosa, esa concupiscencia, y morir a nuestros malos deseos. Número 6, hermanos, 2 Timoteo 4. La segunda venida de Cristo motiva a las iglesias que somos de Él, iglesias de Cristo, a practicar una vida consagrada y a servirle. 2 Timoteo capítulo 4, versículos del 1 al 3. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias, ¿qué, hermanos? Concupiscencias. Ya lo dijimos, lo acabamos de mencionar. En los últimos días habrá hombres, cristianos y no cristianos, que andarán conforme a sus propias concupiscencias o a sus propios malvados deseos. Así que la segunda venida de Cristo, hermanos, nos debe de motivar cada día a crucificar nuestra carne. Número 7, la segunda venida de Cristo nos debe de estar motivando a vivir una vida moderada en cuanto al juzgar a los demás. ¿Verdad que usted y yo hemos juzgado más de alguna ocasión a otras personas cristianas y no cristianas? Yo creo que sí, hermanos. Siendo honestos, en repetidas ocasiones se nos ha hecho muy fácil juzgar a otros, pero en 1 Corintios 4, versículo 5, o consideremos del 1 al 5, para tomar la enseñanza completa, y es el caso del apóstol Pablo, quien él había batallado, ¿verdad?, sin duda alguna, con la tendencia a juzgar a la ligera a otras personas. Dice 1 Corintios 4, desde el versículo 1: Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Ya vimos este punto, que Cristo nos halle fieles cuando Él venga por nosotros. Versículo 3, fíjese bien. Aquí está hablando el apóstol Pablo para sí mismo o de él mismo. Dice: yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Ni aún yo me juzgo a mí mismo. Aquí este versículo 3 está hablando de 3 juicios, hermanos. Primero, decía Pablo, delante de la congregación, allí en Roma les dice, en Corinto les dice: yo en muy poco tengo el ser juzgado por ustedes. O sea, tengo muy poco por lo cual ustedes me pudieran juzgar. Segundo juicio, dice, el juicio terrenal o humano. Y el tercer juicio, ahí mismo el versículo 3, es el que uno puede hacer de sí mismo. ¿Sí?
Pero en el versículo 4 dice, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga, ¿quién es, hermanos? Es el Señor. Otro juicio. Y este es el juicio más importante, hermanos. Por un lado, el juicio personal, el juicio humano ante los tribunales, el juicio de los demás. Pero finalmente lo que nos debe de llevar una vida irreprensible es que tenemos que enfrentar el juicio del Señor. Y luego en el versículo 5 el apóstol Pablo llega a una conclusión. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Entonces, lo que nos enseña este séptimo punto ante la segunda venida de Cristo es a vivir una vida moderada al juzgar a los demás, porque algún día tú y yo también seremos juzgados por el Señor. Y ahí sí que quisiéramos que el juicio de Dios sea misericordioso, sea un juicio compasivo, lo cual nos debe de llevar a un juicio moderado para con otros. Número 8, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28. Primera de Juan 2, 28 nos muestra que la segunda venida de Cristo nos debe de motivar a permanecer en Él, a permanecer en Cristo. Dice, y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Hermano, ¿permaneces en Cristo? ¿Procuras hacerlo? Ya que la vida cristiana, hermanos, tiene que ver con mantenernos en Cristo, hermanos. Permaneced en Él. Usted recuerda lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo número 5. Dice, permanezcan en mí y yo en ustedes. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis. Estoy ya en capítulo 15 de Juan. Si tú permaneces en mí y yo en ti, pide todo lo que quieras y te será dado. Entonces, la segunda venida de Cristo nos debe de motivar a permanecer en Él. Pero yo conozco a cristianos que dejaron de permanecer en Cristo, hermanos. Ya no se congregaron, ya no leen su Biblia, ya no oran, ya no ganan almas para Cristo, dejaron de perseverar en Él. Por eso la Biblia dice allá en Mateo 25 que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Otro punto, hermanos, estoy ya para terminar, dos más. La segunda venida de Cristo nos debe de motivar a practicar, seguir practicando una vida santa. Segunda de Pedro 3. Versos del 11 al 13. Segunda de Pedro
capítulo 3, del 11 al 13. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera, esperar a que Cristo venga, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia. Ya vimos este punto, hermanos. Tenemos que ser diligentes, ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor, Dios es paciente con la humanidad hasta el día de hoy. La paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de ellas o de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced. En tanto Cristo viene, es lo que tenemos que estar haciendo, hermanos, creciendo en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. La segunda venida de Cristo, hermanos, que sea un aliciente, una motivación a vivir en santidad. Y para terminar, veamos primera a Tesalonicenses 3, donde observemos cómo la segunda venida de Cristo nos debe de estar motivando al amor fraternal. Primera a Tesalonicenses 3, versículos 12 y 13. Dice así la palabra: y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Una vida, hermanos, en la que sigamos practicando el amor fraternal para con todos. Cerremos nuestros ojos, oremos al Señor. Y en esta oración, hermanos, ustedes, siendo iglesia de Cristo, puedan tomar las palabras finales de Apocalipsis 22, y así todas las iglesias cristianas que estamos
vigentes, que estamos vivas, iglesias de hoy en Cristo. Tomemos, ¿verdad?, lo que dice en Apocalipsis 22, versículo 17. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. ¿Cuántos en esta oración le están pidiendo a Dios? Sí, Padre. Sí, Señor Jesús. Ven por tu iglesia, Emmanuel. Ven por tus congregaciones. Ven por mí. Ven por tu iglesia. Oremos con todo nuestro corazón, hermanos, elevemos una oración y que ustedes, hermanos, como iglesia local, puedan mantenerse velando, alertas, fieles, sobrias, irreprensibles. Que ustedes como iglesia, hermanos, estén congregándose y tanto más cuanto vemos que aquel día, el día en que Cristo viene por su iglesia, se aproxima. ¿Cómo te gustaría ser hallado por Cristo? ¿En comunión o fuera de la comunión? ¿En santidad o en pecado? ¿Amando o no amando? Señor, te rogamos en este momento con todo nuestro corazón por todas tus iglesias en la actualidad, para que cada miembro, Señor, de tus iglesias, de tu congregación, podamos estar firmes, despiertos, velando, activos, fieles, constantes. Que no nos suceda como a las vírgenes insensatas que se quedaron dormidas, que se descuidaron y que no prepararon sus lámparas, que no tomaron aceite. Por el contrario, Señor, ayúdanos para que seamos semejantes a las vírgenes prudentes, que se mantuvieron alertas, que no se durmieron. Que no seamos iglesias adormiladas. Al contrario, Señor, que estemos expectantes, porque Cristo viene ya por su iglesia. Yo oro por esta congregación local, Iglesia Bautista Emmanuel, por cada uno de sus miembros, por cada uno de sus líderes, para que juntos puedan ser una iglesia que espera con ansia y que ama la segunda venida de Cristo. ¿Cómo quisiéramos que eso sucediera, Padre? Pero nosotros no sabemos ni el día ni la hora, pero tú sí lo sabes. Y tú nos instas en esta mañana a que estemos despiertos y no durmamos como los demás, a que estemos muy al pendiente, porque Cristo ya está por venir por su iglesia. Que seamos hallados fieles hasta la muerte, y tú nos darás la corona de la vida.
Te lo suplicamos en el dulce nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Pues adelante, hermanos. Iglesia.